En la Comisión de Finanzas del Consejo Municipal de Natales, la secretaria general de la Cormunat, Jimena Velázquez, expuso la situación de la Cormunat en el ámbito de la educación. Comenzó explicando la crisis de la educación con un modelo de financiamiento por asistencia que ha sido un fracaso. Informó sobre las reuniones que sostuvieron con autoridades nacionales de educación, en donde alertaron de las dificultades en términos económicos, replicando la solicitud y la necesidad. Necesitamos financiamiento basal, suficiente y pertinente. Basal significa que sea un piso para todos. ¿Qué significa que sea suficiente? Que nos alcance. A nosotros no nos alcanza si nos pagan por asistencia. No nos alcanza. ¿Y qué significa que sea pertinente? Que no es lo mismo un colegio acá en Puerto Natales que un colegio en Puerto Montt, que un colegio en Santiago, que un colegio en La Serena. Nosotros acá vivimos épocas donde se nos rompían las calderas y teníamos que invertir 10 millones, 15 millones de pesos que no teníamos. En la instancia, la secretaria general de la Cormunat explicó que el financiamiento de la educación es a través de las subvenciones del Plan Anual de Educación Municipal PADEM, del Fondo de Apoyo a la Educación Pública FAEP y otros gestionados por la Cormunat. En cuanto al PADEM o aporte municipal, precisó que para el año 2022 se solicitó más de 1.800 millones de pesos, pero se aprobaron 800 millones. El año 2023 se solicitó más de 1.500 millones, el cual fue aprobado, pero el aporte real fue. Ahora, ¿qué es importante decir? Que cuando se nos aprobaron los 800 millones, nosotros recibimos como aporte 621 millones. Es decir, nos faltaron 179 millones de pesos, casi 180, y cuando solicitamos los 1.532 que fueron aprobados, se nos facilitaron 725. Entonces, ya por PADEM tenemos un déficit de 904.895.182. Entonces, igual, yo quiero que se entienda que acá somos corresponsables de esta situación donde se aprueba algo y después los recursos a nosotros no nos llegaron. En cuanto al Fondo de Apoyo a la Educación Pública FAEP, se detalló la baja y los gastos que se debieron incurrir. Miren ustedes la curvatura de cómo era, digamos, el aporte en algún momento y cómo este aporte fue descendiendo. Nosotros lamentablemente llegamos a administrar la educación en la parte en que bajó considerablemente el apoyo del FAEP de los recursos del Estado hacia los municipios enormemente. En números duros, tenemos, por ejemplo, por dar un ejemplo, en el año 2020 por FAEP se transferían 686 millones de pesos. ¿Ya? Ustedes pueden ver 589, 546, o sea, cifras muy altas. Y desde el 2021 baja a 279 y el 2022 a 195 millones y el 2023, este año, 235 millones. O sea, hemos peleado nosotros que dijimos que nos suban un poquito, por favor, que casi que tengan piedad, Natalia, y nos subieron un poco. Pero venía tremendamente a la baja el aporte del Estado a través del Fondo de Apoyo a la Educación Municipal. ¿Cuáles son los gastos que tiene la Cormunat? En remuneraciones, 13.553.930.800 pesos. Y gastos de funcionamiento, operación y mantenimiento, 1.319.422.141. Funcionamiento, operación y mantenimiento. Y tenemos una subvención de 55. O sea, imposible. El total de gasto es de 14.873.352.941. Ejercicio, ¿verdad? Suma y resta, ¿verdad? Los ingresos de subvención, FAEP, PADEM, otros ingresos, gastos, resultado, un déficit de este año de 1.868.028.588 pesos. De los cuales, una de las cosas más importantes es el gasto en las escuelas rurales, donde nosotros tenemos allí casi 600 millones de gastos en escuelas rurales, desde el periodo en que nosotros asumimos, porque es muy complejo y es muy caro mantenerla. A nosotros, lamentablemente, hubo gastos rechazados del 2017, 18, 19 y 20, que suman 67.431.924. Entonces, yo de lo contenta que estaba de los 235 millones que habíamos recibido este año, después se nos viene, lamentablemente, que hubo gastos rechazados que hubo que devolver. En cuanto a la realidad financiera, señaló:
Esto es lo que nosotros cuando llegamos, había un déficit de 3.568.982.867, que era en base a todo lo que ustedes pueden ver ahí, demanda, cotizaciones, descuento voluntario, etcétera. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros a eso sumamos el leaseback, que es una operación financiera que se hizo para poder cubrir una demanda docente, ese leaseback nosotros podemos sumarle 2.500 millones más de déficit. Estamos hablando de 6.000 millones. Entonces, es complejo y más quizás de 6.000 millones, porque creo que también hay otras cosas que nosotros no hemos puesto, que tienen que ver de acá, por ejemplo, pago de imposiciones, ya créditos que se pidieron desde acá para pagar allá. Entonces, igual, lo que afecta a la MUNI afecta a la corporación, porque son recursos que se tienen que devolver y que eran directamente, que iban a ser para educación. Esta es la realidad financiera que vamos a dejar. Deuda junio del 2021, 3.568 y fracción. Deuda que se pagó de esos, porque durante este tiempo nosotros también teníamos que ir pagando esta deuda, porque si no, no teníamos, ¿verdad?, la posibilidad de brindar el servicio educativo. Entonces, en esta administración, de los 3.568 y fracción, se pagaron 1.761.969.998. Deuda pendiente de arrastre que queda son 1.807.012.869. La deuda que nosotros teníamos, ¿verdad?, al 7, desde julio del 2021 a diciembre del 2023, 1.868, que es la que planteamos. Entonces, el total de deuda de la Cormunat va a ser de 3.675.041.457 pesos. Jimena Velázquez precisó cuáles son las causas de la crisis financiera de la Cormunat. Primero, el financiamiento basal de la educación, que es lo que expliqué largamente en esta presentación, donde no es un problema solamente de nuestra comuna, es un problema transversal que lamentablemente vive este país y que incluso allí en una imagen del ministro dice que es un problema de Estado. Segundo, la ley miscelánea, que nos postergó un año sin apoyo financiero. Tercero, la baja de los recursos FAEP, del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, que antes era muy alta y que lamentablemente se fue bajando. Cuarto, las exigencias ministeriales de personales específicos que tenemos que tener en las escuelas. Entonces creo que aquí es importante que el Ministerio de Educación converse con la Superintendencia de Educación, que conversen con el DEPROP, que conversen con el SLEP, que es el nuevo sostenedor, porque cada uno no están trabajando en conjunto para decidir cuáles son las exigencias en base a los recursos con que se cuentan para trabajar. La falta de entrega de los recursos comprometidos por el PADEM, porque nosotros cuando nos aprobaron nos fuimos tranquilos de que teníamos esos recursos. Sexto, la falta de entrega de los recursos comprometidos por la DEP, que yo expliqué en una reunión. Se nos comprometió el apoyo económico y lamentablemente el director que lo comprometió fue sacado de su puesto. Nos comprometió el 8 de noviembre y el 30 ya no estaba. Entonces eso para nosotros fue terriblemente complicado. Y por último, el incumplimiento del artículo 26 de la 21040, donde se nos dice que se nos iba a traspasar recursos en todo este proceso, que se nos iba a acompañar en este proceso, que se nos iba a capacitar en este proceso, y nada de eso sucedió. Finalmente, Jimena Velázquez agradeció la oportunidad de trabajar en la corporación junto a las comunidades educativas y seguirán apoyando en su proceso de instalación del SLEP. Yo quiero agradecer la posibilidad que he tenido de poder estar, digamos, trabajando por la educación. Es algo que a mí me gusta mucho, que me apasiona. Yo llevo más de 30 años trabajando en educación. He tenido la posibilidad de no solamente ver la realidad de nuestras escuelas públicas, también la realidad de otras escuelas, y para mí ha sido un honor y un orgullo poder trabajar, y créanme que toda la responsabilidad que yo tenga que asumir, yo no tengo ningún problema. Porque el que nada hace, nada teme. Yo he trabajado honestamente por el bienestar de todos nuestros colegas profesores, por el bienestar de nuestros asistentes de la educación, que no se ha mencionado, pero ellos tienen derecho en este sistema público a tener negociaciones colectivas.
y eso no lo tienen las escuelas privadas. ¿Ya? Entonces allí se marca una gran diferencia de recursos. Nuestros asistentes de la educación vienen negociando colectivamente porque se los permite la ley desde la época del alcalde don Mario Margoni. Mal iba yo a vulnerar los derechos adquiridos que ellos han tenido durante años, considerando incluso que en el año 2018 hay una ley que manifiesta que todo contrato colectivo que tú vas a suscribir con un gremio tiene que respetar los derechos que ya tienen en los contratos anteriores. Y yo no iba a ser una persona que venga a vulnerar los derechos de nadie en ese sentido para los asistentes, que creo que de repente también hay un desconocimiento. Yo voy a finalizar este proceso como corresponde, ¿ya? Porque la verdad es que nosotros estamos constantemente apoyando al SLEP. Ellos también no han podido tener a toda su gente en tiempo y forma. De hecho, la persona que es encargada del personal, que es doña Diana, que es una persona que ingresó hace poco tiempo, entonces muchas dudas que hay, nosotros tenemos que ser generosos en traspasar la información. Entonces, para eso estamos, la tranquilidad de los colegas, a los asistentes, que nosotros vamos a estar para responder todo lo que se nos pregunta en relación a lo que venía pasando, y también la tranquilidad de que han sido traspasados y que de verdad, de corazón, deseamos que el SLEP sea un muy buen sostenedor y que nuestras escuelas puedan funcionar de la mejor manera y que el SLEP no pelee, ¿verdad?, para los recursos de todos estos proyectos que están con resolución, aprobados por la DEP, para que lleguen a beneficiar, para que nuestro Puerto Natales tenga las mejores condiciones de educación para nuestros niños, niñas y jóvenes que optan por nuestras escuelas públicas.